Revisando los principios físicos de la tomografía. Habíamos revisado que se trata de un método de imagen en el cual vamos a utilizar también rayos X. Sin embargo, aquí la emisión de rayos X que va a atravesar al paciente va a ser detectada por unos aparatitos, unos detectores, que van a traducir esa información de radiación a través de una computadora en forma de imágenes en una escala de grises, de tal forma que vamos a obtener imágenes o reconstrucciones seccionales. A diferencia de los rayos X, son imágenes superpuestas, es decir, en un mismo plano bidimensional se van a identificar estructuras, las estructuras del cuerpo humano. Entonces, en una placa de rayos X, pues está sobrepuesta la imagen, en este caso de, si fuera de tórax, las glándulas mamarias, el mediastino, la columna vertebral en un mismo plan. En la tomografía vamos a ver imágenes seccionales, inicialmente así era. Actualmente ya los equipos son más modernos y pueden dar imágenes o reconstrucciones en sentido coronal, en sentido digital, o reconstrucciones volumétricas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También, así como en los rayos X, podemos identificar 5 densidades a través de nuestra vista. Podemos ver desde la más oscura es el aire, luego los tejidos adiposos, luego los tejidos que tienen principalmente agua exterior, los tejidos macizos, por ejemplo, el hígado, los riñones, el vaso, la vejiga. La densidad 4 corresponde a tejidos óseos, a calcio, y la densidad 5 se reserva para densidades más altas como los metales que en forma natural no existen en el cuerpo humano detectables a través de rayos X. En la tomografía vamos a poder hacer una escala mayor, esto debido a que podemos medir a través de un cursor que podemos manejarlo con el mouse. eh, Ponemos el cursor en determinada zona y podemos medir si corresponde a la densidad a hueso, si es sangre, si es músculo, si es agua. Por ejemplo, la vejiga tiene densidad de agua al contener orina, de tal forma que podemos medir la vejiga en cuanto a su densidad. Si tuviera, por ejemplo, sangre dentro de la vejiga, como suele suceder en algunos pacientes que hayan tenido traumatismos severos de la región pélvica, la densidad va a cambiar, ya no va a ser de agua, sino ahora sería mayor, hasta como de 60 unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son las unidades de densidad que se miden en la tomografía. Entonces, en esta escala vemos una escala de 100 a menos 100, en donde encontramos casi todas las densidades medibles, ¿no? La grasa, por ejemplo, tiene una densidad entre menos 50 a menos 150, ese es su rasgo. Importante recordar esto por si tenemos valoramos una lesión tumoral y tiene densidades negativas de menos 50 o hasta menos 150, podemos sospechar de una lesión tumoral que tenga tejido adiposo en su interior, por ejemplo, un lipoma, o también algunas otras entidades más de un pronóstico maligno, como un liposarcoma o un teratoma. El hueso compacto tiene densidades entre 800 a 1000 unidades Hounsfield positivas, y el aire, por ejemplo, el pulmón, de menos 1000 a menos 800 unidades Hounsfield. En rayos X hablamos de radiopacidad y radiotransparencia. En tomografía vamos a hablar de densidad, es decir, lo que se vea más brillante o más claro o más blanco se le va a denominar hiperdenso, y lo más oscuro hipodenso. Hacemos referencia a la isodensidad cuando nos referimos a alguna lesión
que tenga la misma densidad dentro de un tejido que lo esté conteniendo. Por ejemplo, podría ser un tumor dentro del riñón, pues va a tener la misma densidad que los tejidos que lo envuelven. Ya habíamos visto este caso en la vez anterior, donde se pueden integrar diferentes hallazgos a través de los diferentes métodos de imagen, con una placa radiográfica. Por ejemplo, en este paciente vemos que hay una lesión de densidad media que está desplazando estructuras intestinales que tienen aire en su interior hacia el lado izquierdo. Con el ultrasonido podemos ver que es una lesión de aspecto quístico y lo corroboramos. Al decir aspecto quístico puede ser sangre, puede ser líquido claro, puede ser pus. Vemos con la medición del tomógrafo que la densidad corresponde a 29 unidades Hounsfield. Es una densidad de líquido, un líquido espeso, corresponde a bilis en un paciente que tiene una deformación, una malformación, perdón, en las vías biliares, que posteriormente va a formar un quiste, lo que habitualmente se conoce como quiste de Coledo. Esa, en tomografía diríamos una lesión ovoidea de bordes definidos, de aspecto hipodenso, y se dice que es hipodenso en relación al parénquima hepático que lo está conteniendo. Las imágenes les había comentado que es como si seccionáramos al paciente en dos y ustedes se colocaran a nivel de los pies del paciente. Entonces, si viéramos que a nivel del hígado hiciéramos un corte, veríamos el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, la cámara gástrica, en este caso tiene medio de contraste en su interior, que fue introducido hasta esta zona por la vía oral. Vemos el vaso, la aorta, los cuerpos vertebrales y los arcos costales. Un corte más inferior, vemos la vesícula, vemos el páncreas, vemos el duodeno. Aquí vemos la porción ascendente del colon. Un corte más inferior, vemos mejor la vesícula, el páncreas, la vena cava, la aorta, riñón derecho, riñón izquierdo. Un corte más abajo, más inferior, más inferior. Podemos hacer actualmente con los tomógrafos nuevos imágenes no solamente en sentido axial, sino también en otros planos, como aquí vemos una tomografía de órbita en un corte coronal. ¿Sí? Nos está demostrando una asimetría de densidad por una lesión hipodensa en la región inferior de la órbita izquierda en un paciente que tenía un sarcoma en el piso de la órbita izquierda. Como les había comentado previamente, la tomografía, por ejemplo, de cráneo o de tórax, se pueden hacer ventanas, es decir, podemos perder definición para algunas estructuras y ganar definición para otras. Por ejemplo, en este paciente es una tomografía de cráneo que tiene ventana ósea, es decir, vemos mejor, de forma más adecuada, lo que es el contorno óseo en un paciente que tiene una fractura, y con esta ventana ósea podemos demostrarlo. Aunque se pierde resolución para el parénquima cerebral, podemos definir bien la región de la fractura. También los equipos pueden hacer reconstrucciones tridimensionales. Esto es muy útil, sobre todo en pacientes que tienen traumatismos, en este caso faciales, donde las fracturas pueden ser múltiples y complejas, y de una forma más objetiva, sobre todo el médico maxilofacial puede tener una valoración más adecuada de este paciente. Por ejemplo, vemos fracturas múltiples en los huesos propios de la nariz, en los arcos cigomáticos, en el maxilar inferior, en la rama derecha del maxilar inferior. Aquí podemos rotar la imagen y demostramos otras fracturas, por ejemplo, en la región externa de la órbita izquierda. También con los medios de contraste podemos hacer reconstrucciones exclusivamente de las regiones vasculares.
lo que se llama angiotomografía. La angiografía, propiamente dicha, es un estudio radiográfico contrastado, es decir, son placas de rayos X y al paciente previamente se le administró medio de contraste, en este caso de forma endovascular. Esa es en la angiografía radiográfica. En la angiografía por tomografía, también se le administra medio de contraste por vía endovascular y se van a reconstruir las regiones vasculares. En este caso vemos una angiotomografía de la región del cráneo. Vean aquí, ese es el piso craneal. Vemos la emergencia de las carótidas internas, la bifurcación en cerebral media del lado derecho, cerebral media del lado izquierdo, y vemos la porción precomunicante de las arterias cerebrales anteriores. Acá atrás se ve la arteria basilar y la emergencia de las arterias cerebrales posteriores. Otras aplicaciones de la tomografía también muy útil, sobre todo para estudios endovasculares invasivos, es la coronariografía. Es un estudio para valorar la permeabilidad y zonas de estenosis de las coronarias. Esto es un estudio inicial para pacientes que vayan a ser sometidos sobre todo a la colocación de stents. Esto es muy frecuente en pacientes que tienen secuelas de arteriosclerosis por hipertensión, diabetes crónicas, que forman placas de ateroma en las arterias coronarias. Estas placas van disminuyendo el calibre interno de las arterias coronarias y en determinado momento se pueden obstruir. Al obstruirse, ya no va a irrigarse con sangre en la región distal de las arterias coronarias y la porción que iba a irrigar del miocardio va a sufrir isquemia, lo que se llama un infarto del miocardio. Evidentemente, ese tipo de pacientes, si son diagnosticados con una placa de ateroma y zonas de estenosis antes de un proceso de infarto de miocardio, pueden ser muy favorables en la intervención previa con la colocación de stents. Los stents son como resortitos que se meten dentro de las arterias y que se van a expandir. Si hay una zona de estenosis, por ejemplo, si aquí hubiera una zona de disminución de calibre por placas de ateroma, se colocan esos alambritos aquí y expanden el calibre de la coronaria. Todo esto es a través de catéteres que se colocan por vía endovascular y se guían a través de estos estudios de la coronariografía y de la angiografía radiográfica. Otras aplicaciones en una angiografía de la arteria aorta abdominal, ¿sí? Vemos la arteria aorta abdominal, mesentérica superior, tronco celíaco, arterias renales, la emergencia de las arterias ilíacas. Nos llama la atención aquí una asimetría de densidad por una zona de estenosis en la arteria ilíaca del lado derecho. Otro ejemplo de una angiotomografía con un aneurisma en el tercio inferior de la arteria aorta. También podemos hacer valoración de la arteria pulmonar. Pues sobre todo es muy útil en pacientes hospitalizados o que tienen coagulopatías. Pueden formar trombos en la arteria pulmonar y lo que se llama una tromboembolia pulmonar. Es un cuadro agudo, grave, que puede poner en riesgo la vida del paciente y a través de este estudio podemos ver las arterias pulmonares. Si hay una zona que no se opacifica con el medio de contraste, esa zona podría ser sospechosa de un coágulo o un trombo. Aquí vemos una tomografía en ventana pulmonar. Vean, es ventana pulmonar porque ganamos visualización del parénquima pulmonar derecho izquierdo, aunque perdemos definición de estructuras del mediastino. Esa es una tomografía de tórax con ventana pulmonar. Actualmente este tipo de estudios, aquí es el mismo en un corte coronal, son muy socorridos debido a que es un estudio que puede diagnosticar actualmente la enfermedad por COVID-19
incluso en pacientes asintomáticos o con pruebas rápidas negativas, ¿no? Es muy frecuente, nos estamos dando cuenta que muchas veces pacientes que llegan porque son contactos, que se han hecho pruebas rápidas y han salido negativas, una, dos veces, se hacen tomografía y vemos que tienen lesiones así, ¿no? Y pueden cursar casi asintomáticos. Eso lo veo mucho en pacientes vacunados ya. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una tomografía de cráneo con ventana ósea y una tomografía de cráneo con ventana cerebral, es decir, aquí en la ventana cerebral ganamos definición en las estructuras internas y en la ventana ósea ganamos definición para valorar tejidos óseos. Otro tipo de estudios que se pueden hacer con la tomografía es la colonografía por tomografía, es decir, es un estudio que podemos valorar de forma interna el colon, simulando o emulando lo que es una colonoscopía. La colonoscopía es un estudio en el cual se introduce un tubito que tiene una cámara en su interior y se introduce a través del colon y podemos ver de forma directa la mucosa interna del colon, iniciando por el recto, el sigmoides, el colon del lado izquierdo, el colon transverso y el colon del lado derecho. Es muy útil este tipo de estudio, aunque es un estudio invasivo porque hay que colocar ese endoscopio a través del recto para ver lesiones de la mucosa interna del colon. Y con tomografía podemos simular ese acto de colonoscopia con una colonografía por tomografía. También en la actualidad la tomografía, aquí vemos un estudio de tomografía, se puede fusionar, es decir, unirse la imagen con otro tipo de estudios funcionales. La tomografía es un estudio que permite delimitar muy bien las interfaces entre las estructuras, es decir, delimita los bordes, por ejemplo, aquí del riñón con los bordes del hígado. También aquí los bordes del riñón con el músculo psoas. Pero podemos fusionar esta tomografía con otro tipo de imágenes, como es la tomografía por emisión de positrones, que es un estudio no tanto morfológico, sino funcional. Es un estudio que permite, se le da al paciente un medio de contraste endovenoso que está unido a la glucosa. Cuando encontramos células tumorales, nos hemos dado cuenta que son células que consumen mucha glucosa. Entonces, las lesiones tumorales tienden a captar mucha glucosa y si está unida al medio de contraste, pues se va a concentrar ese medio de contraste en las zonas tumorales. Como vemos aquí en este paciente, tiene un tumor en el recto. Inicialmente en la tomografía pues es muy difícil de determinar a veces estas zonas pequeñas de tumor. Con la imagen de tomografía de emisión de positrones se detecta bien el área, pero no exactamente en qué parte anatómica específica. Si fusionamos las dos imágenes, obtenemos imágenes como esta. Es una fusión de tomografía y convencional y PET. Estos son casos similares. Ahora vamos a ver lo que es el ultrasonido. El ultrasonido, a diferencia de la tomografía y los rayos X, no manejamos radiación ionizante. Es decir, es un estudio más seguro desde el punto de vista de irradiación, de tal forma que, a diferencia de una sala de rayos X o de una sala de tomografía, en donde debe haber ciertos parámetros o estándares de protección tanto para el paciente como para el personal que trabaja ahí,
para evitar una sobrerradiación de los pacientes. En el ultrasonido es menos los estándares de seguridad, más que nada los estándares se abocan a evitar caídas y tener un acceso fácil al área de ultrasonido. En un equipo de ultrasonido, pues vamos a ver que tiene una consola donde están los mandos de control. Vemos también los transductores. Los transductores es un aparatito que se coloca en la piel del paciente junto con gel, ¿sí? A lo mejor les han hecho alguna vez algún ultrasonido y vamos a ver que les ponen un poco de gel. Esto es con la intención en que entre la superficie del transductor y la piel del paciente no se meta aire, ya que el aire distorsiona mucho la imagen que se va a ver por ultrasonido. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos los botes de gel, vemos un bote con sanitizante o con líquido para limpiar las superficies de los transductores. Vemos aquí un transductor lineal, un transductor convexo, tiene un aspecto convexo, un transductor sectorial, tiene un aspecto cuadrado, y un transductor cavitario. El transductor lineal se utiliza sobre todo para valorar estructuras superficiales, por ejemplo, tiroides, glándula mamaria, área testicular, hernias inguinales, tumores de la piel. El transductor convexo se utiliza sobre todo para valorar abdomen y pelvis. El sectorial se utiliza sobre todo para estudios de el corazón, ecocardiográficos. Y el cavitario se utiliza para endovaginales o estudios transrectales. Siempre, Disculpe, doctor, sí, una pregunta. ¿Para qué dijo que se utilizaba el transductor convexo? el transductor convexo para valoración de patologías de la cavidad abdominal o la cavidad pélvica. Gracias, doctor. El último tipo, ¿cuál mencionó que era? El endocavitario. Este se utiliza para estudios endovaginales o endorrectales. Este transductor endocavitario, por ejemplo, si queremos valorar más cerca, un poquito más próximo, útero y ovarios, se le coloca un preservativo encima y a través de vía vaginal podemos valorar con mayor precisión lesiones del útero, miomas, lesiones de la pared del cérvix, lesiones ováricas, embarazos tempranos, abortos. Una de las principales características del ultrasonido es que es operador dependiente. Esto significa que no solamente debe tener calidad de imagen el equipo que vamos a utilizar, sino que debe estar utilizado por personal ampliamente entrenado, ¿sí? Es muy común en la actualidad que haya cursos de adiestramiento en ultrasonido, aprovechando que es un método de imagen casi inocuo, que no produce radiación, pues se ha expuesto este método de imagen y no es raro encontrar discrepancias diagnósticas entre el personal que realiza talleres muy básicos en sus diagnósticos en relación a los diagnósticos del personal que pueda tener mayor experiencia y conocimiento. Es una desventaja que puede poner al paciente en una disyuntiva y pues puede tener un desenlace más o menos favorable para el mismo paciente. Aquí, por ejemplo, les pongo una imagen
imagen de una lesión ovárica, es una lesión quística compleja, tiene zonas líquidas, tiene zonas sólidas, a través de un ultrasonido endocavitario. Y este tipo de imágenes, pues puede tener diferentes causas, tanto benignas como malignas. Les pongo estas imágenes que están aquí al lado para más o menos identificar. Aunque es una misma imagen, aquí la que vemos acá, alguien puede decir que es un conejo, o alguien puede decir que esto es un pato. La imagen puede corresponder a ambas dependiendo de la perspectiva. De la misma forma, este tipo de imágenes pueden cambiar dependiendo de los hallazgos clínicos, laboratoriales que pueda tener este paciente. Por ejemplo, alguien puede decir que esta imagen sí puede corresponder a un quiste hemorrágico, un quiste que tuvo un sangrado interno, son lesiones benignas. Pero también alguien puede decir que esta imagen también puede corresponder con un tumor de ovario, un cistoadenoma o un cistoadenocarcinoma de ovario. Ambas pueden ser, esta imagen puede ser representativa de ambas lesiones, tanto benignas como malignas. Todo va a depender de la integración de hallazgos clínicos, laboratoriales, por ultrasonido o incluso a veces hasta tomográficos, ¿no? Para poder determinar y normar la conducta a seguir. Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Alguien puede decir que esta es una imagen de una señora anciana y alguien más puede decir que es una imagen de una señora joven. Por ejemplo, los que ven una señora anciana, aquí está su ojo, su pestaña, su nariz, su otro ojo, está como de perfil, esos son su cabello, aquí está su boca y su barbita, ¿no? Y los que ven solamente una mujer joven, pues aquí se ve el pómulo, esta es su oreja, aquí se ve su pestaña, más de lado está, el cuello y aquí tiene como un collarcito, ¿no? Entonces, esta imagen puede corresponder a ambas. Esa es la forma en que se deben evaluar las imágenes, en este caso de ultrasonido, o a veces por tomografía, o a veces por rayos X, ¿no? Una sola imagen por sí no va a dar el diagnóstico. Nos puede dar una lista de diagnósticos diferenciales. Ese es el propósito de los métodos de imagen. Acuérdense que son métodos auxiliares del diagnóstico. Es decir, van a ayudar al clínico a dar un diagnóstico posteriormente. Y los estudios de imagen, ultrasonido, rayos X, tomografía, nos van a decir una lista de diagnósticos diferenciales. Claro, que dependiendo del contexto clínico, podemos dar un diagnóstico más de mayor probabilidad. Por ejemplo, si un paciente tiene una imagen por ultrasonido, una imagen tubular hipoecoica en la fosa ilíaca derecha, y ese paciente es un paciente joven, masculino, que tiene 24 horas con dolor abdominal, tiene fiebre, náusea, vómito, MAGBUL positivo, leucocitosis, pues ese paciente puede tener una apendicitis. Entonces, en cuanto al ultrasonido, es más importante el conocimiento y el entrenamiento que el tipo de ultrasonido que es. El objetivo, pues, del ultrasonido es reducir la lista de diagnósticos diferenciales y la valoración se debe hacer en base a una adecuada correlación con datos clínicos y laboratoriales. Quizá alguna vez hayan oído hablar de que haya errores en el diagnóstico por ultrasonido.
o que puede, o que le hicieron ultrasonido y salió que no tenía nada y que al final sí tiene, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay algunas patologías que no se detectan por ultrasonido. Por ejemplo, las más frecuentes, o los diagnósticos más frecuentes que nos llegan al consultorio de ultrasonido es, por ejemplo, colitis o infección de vías urinarias. La mayoría de estos pacientes no tienen representación por métodos de imagen, ya no digan de ultrasonido, sino ni en rayos X ni en tomografías. Y lo que les comentaba es operador dependiente. Si el médico no tiene adecuada experiencia y conocimientos, pues puede errar en el diagnóstico. Y mañana continuamos. Nos vemos a las 5. Vamos a continuar con ultrasonido. Y eso sería todo por hoy. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.